Esta orquídea que tú ves acá es a la que llamamos la orquídea casera o nacional, caserita, o simplemente una orquídea que tenemos en nuestro país, pero a veces no sabemos cómo empezar a despertarle la floración. Resulta que esta la he tenido hace varios meses, esta me floreció el año pasado, pero se emperezó, solamente empezó a echar bulbos y no tiene ninguna floración. Bueno, aquí simplemente me ha dado una, no tan grande, pero el año pasado sí me dio 2 floraciones grandes y aquí las tengo. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que le voy a hacer un tratamiento a esta y te voy a compartir qué hice para empezar a despertarle la floración y cómo hago para empezar a tratarla de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque resulta que esta está en una maceta de cultivo y aquí, por ejemplo, nosotros perdemos el tiempo muchas veces en esta planta. ¿Por qué? Porque empezamos a cuidarle las raíces de la parte de abajo. Miren, las raíces tienen una ramificación muy bonita, pero estas raíces ya casi no tienen nada que ver con la planta. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? Porque resulta que esta planta ya es parte vieja, entonces lo que tenemos que empezar a cuidar es esta parte de encima. Por ejemplo, si tú tienes una orquídea, ahí no la quieres mover y solamente le quieres cuidar la parte de encima, lo puedes hacer de la siguiente manera. Vas a coger una cucharadita de canela en polvo, la vas a colocar en 3 litros de agua. Una vez agregado los 3 litros de agua, entonces lo que tú haces es revolver bien esta canela para que se integre muy bien con el agua y aquí vas a colocar tu orquídea de esta manera, la vas a dejar por 1 hora, ahí la dejas hasta que esta absorba totalmente el agua. Si de pronto tú no tienes una vasija o de pronto la orquídea es demasiado grandota, lo que puedes hacer es lo siguiente: vas a colocar esta agua de canela en un atomizador y esta partecita, por ejemplo, no la puedes colocar en este recipiente, entonces lo que haces es atomizarle las raíces de esta manera por todas partes. Miren, esto es lo que yo he hecho en esta orquídea y aquí tú ves todo este sistema radicular. ¿Por qué? Porque a medida que tú la vas regando, ella va manteniendo la humedad. También es importante aclararte que la debes tener en un lugar de muy buena ventilación. Y ella va teniendo estos bulbitos nuevos que tú ves acá. Cada bulbo nuevo que tú vas viendo es una ramificación que ella va teniendo. Aquí, por ejemplo, me va sorprendiendo con este. Aquí no demora en echarme otra vara floral porque este es nuevo y este también es nuevo. Entonces, ¿aquí qué? Si no tienes la vasija para empezar a hidratarla de esta manera, entonces coge tu atomizador y empiezas a atomizarla con agüita de canela de esta manera. ¿Cada cuánto lo vas a hacer? Cada fin de semana o dependiendo de la ciudad donde vivas. Por ejemplo, si vives en un lugar donde no es tan caluroso, lo puedes hacer cada quincena, ya que ella en estos bulbitos ella va almacenando agua también cuando nosotros la vamos remojando aquí. Bueno, cuando tú la colocas aquí por un lapso de una hora, entonces ya no la vas a empezar a regar tanto. ¿Por qué? Porque ella absorbe demasiada agua y aquí este procedimiento lo puedes hacer cada mes. ¿Para qué? Para que le vaya despertando otra vez la floración, ya que ella como que no se acuerda de estas flores, entonces aquí vas a empezar a hacer este tipo de tratamiento. Otro secreto que te voy a compartir para despertarle la floración a estas orquídeas es que vas a coger una aloe vera y le colocas un pedacito sin lavarlo, sin dejarlo desde el día anterior, sino simplemente vas a hacer esto. Este nos va a ayudar muchísimo a la floración. Entonces, cada vez que tengas ramificaciones nuevas, tú ves que ya tienes las ramificaciones nuevas, que ya va a empezar a florecer, entonces le vas a colocar la sábila de esta manera, que no quede tan espesa. Cuando tú la colocas de este modo, entonces la mueves con tu mano y esta va quedando como babosita. Entonces acá vuelves y la colocas de esta manera. Ahora, si tú la tienes por allá guardada, en un lugar donde casi no le puedes aplicar esta agua, entonces vas a coger una vasijita y la vas a colocar de este modo, de esta forma, hasta que quede súper hidratada. Si de pronto también le quieres colocar algunos pedacitos dentro de la maceta, así dentro de la planta, también lo puedes dejar. Esto le va a proporcionar hidratación continua, ligera, y esto hace que también le vaya despertando la floración. Otro tips que te voy a compartir es el siguiente. Por ejemplo, tú dices, no, yo ya no quiero tener más esa planta así de grande, no tengo espacio. Entonces aquí lo que puedes hacer es lo siguiente. Vas a coger la orquídea, le cortas este pedazo de la parte de abajo, porque esto ya no lo necesitas, sino que simplemente le cortas esto de esta forma. Todo este sistema radicular lo vas cortando poquito a poco. ¿Por qué? Porque si te digo que lo cortes desde la parte de arriba, entonces puedes echar a perder tu planta. Entonces aquí empiezas a cortarle todo esto. Tú vas viendo que esto prácticamente son solo raíces y ella no tiene ya prácticamente ni sustrato ni nada de esto. Bueno, aquí cuando ya llegues acá, lo vas haciendo por partes. ¿Por qué te comparto esto? Porque muchas veces nosotros, por el afán de empezar a cortarlas de una vez desde la parte de arriba, entonces lo que hacemos es echarla a perder. Entonces acá empezamos a cortarle suavemente, de manera suavecita, le vamos cortando todo esto y acá lo que hacemos es empezar a limpiar sus raíces. Todo este sistema radicular ella ya no lo necesita.
Hay algunos bulbos que también ya van envejeciendo, por ejemplo este de acá, este ya no lo necesita. Todos estos bulbos viejos ya no los va a necesitar. Entonces empezamos a quitarlos de esta manera. Vamos a sacar un tiempito para hacerlo de manera delicada, de no echar a perder nuestra planta. Y simplemente te vas acomodando con tu mano. Si quieres puedes utilizar guantes. Estos bulbos también, si tú los quieres quitar, estos de la parte de abajo que ya tuvieron floración, también los puedes quitar. ¿Por qué? Porque este ya no te va a dar ninguna floración. O a veces yo los dejo, ¿para qué? Para que este me empiece a generar un poquito más de humedad, mientras los otros van saliendo de esta manera. Bueno, yo normalmente la dejo de este modo. Le voy a quitar estas hojitas que tiene acá. Voy a quitarla como con una tijera para no echar a perder las raíces. Y aquí, listo. Bueno, a esto le hacemos limpieza. Por ejemplo, tú ves que aquí ya tuvo vara floral, entonces le cortamos de esta forma. También te comparto que estas orquídeas a veces nos sorprenden con 2 o 3 floraciones al mismo tiempo. Lo que sucede es que a veces cuando no las tenemos en lugares de buena iluminación o que simplemente las dejamos por ahí, entonces ellas como que se van adaptando. Y allí es cuando ellas empiezan a extrañar la iluminación. De pronto si tú las tienes de bajo techo, al lado de una casa donde te va a empezar a dar mucha iluminación y también ventilación, estas te sorprenden con muchas ramificaciones. Hay algunas personas que también les hacen algunas casitas para ellas solitas. Bueno, ya teniéndola acá, entonces ahí sí la puedes colocar en el sustrato que tú quieras. Por ejemplo, si tienes pinopátula, si tienes musgo, allí la empiezas a colocar. Como a esta orquídea siempre le gusta tener sus raíces bien drenadas, que no le tengan problemas de encharcamiento, entonces el sustrato que yo te comparto es este, del mismo que ella tenía, un pinopátula, también tenía carbón, ya casi no se le veía, pero ella tenía carbón. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo cojo una maceta, voy a humedecer un poquito ese sustrato. ¿Por qué? Porque esta a veces suelta como un polvillo y eso es perjudicial para nuestra nariz, a veces nos da como una especie de alergia. Entonces lo ideal es humedecerlo un poquito antes de empezarlo a utilizar. Bueno, como ya tenemos nuestra orquídea hidratada, ya la tenemos hace una hora allí, entonces acá ella ya tiene canela para cicatrizar y también para llamar raíces. Lo que yo hago es colocarle una capita ligera de este pinopátula revuelta con el carbón, coco chip también tiene, y aquí la voy midiendo, que no me quede tan profunda, porque a veces, por ejemplo, nosotros cogemos una planta y la cubrimos hasta acá. Entonces ella no le gusta estar cubierta, sino simplemente le vamos a colocar esta partecita y aquí empezamos a consentirla por todas partes con este pinopátula. Ahora, si tú le quieres colocar turba o cascarilla de coco fina, también le puedes colocar un poquito, pero primero la vas a asegurar. Aquí, por ejemplo, la vas a ir consintiendo por todas partes, como apretándola, para que esta no se nos vaya a salir del macetero y tampoco que se nos vaya a empezar a mover. Aquí ya le puedes empezar a colocar turba o cascarilla de coco fina. Le colocamos unas cucharaditas alrededor de la planta. ¿Para qué? Para que esta nos ayude a mantener la humedad. Vamos a colocar alrededor de toda la planta, le vamos girando y le vamos colocando también por esta partecita. Cuando ya la tenemos lista, tú ves que ella se mueve un poco, entonces le terminamos de rellenar todos estos espacios con este pinopátula. Bueno, hay un pinopátula que es súper delgadito, hay otro que es grueso, el carbón nos ayuda muchísimo también. Hay orquídeas que también solamente las cultivamos en solo carbón, se dan de maravilla. Lo importante es que no dejemos de regarlas ligeramente para mantenerles la humedad. Aquí, por ejemplo, ya vamos terminando, le vamos colocando esta pinopátula. Yo le pongo la gruesa porque la planta es grande, entonces cuando la planta es pequeñita buscamos un pinopátula que sea más delgadito. Entonces acá le podemos colocar también capacho de este que nosotros conseguimos, que es cáscara de coco, corteza de coco. También le podemos colocar de esta manera hasta que nos quede de esta forma. Cuando ya la tenemos lista, entonces, ¿qué vamos a hacer por a los 10 días, 12 días? Empezamos a coger nuestra agüita de canela que tenemos aquí en el atomizador. Esta agua de canela te puede durar hasta la semana en tu atomizador y le empiezas a colocar de esta manera en el sistema radicular. Aquí, por ejemplo, en la parte donde está el pinopátula. Y así ella te va a empezar a sorprender con floraciones y no más macetas solamente llenas de raíces, sino que simplemente ella va a tener sus raíces aéreas y ella va avisando cuando va necesitando la humedad.